Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo has amanecido este día que Dios pues nos otorga en este momento? Y te damos pues la bienvenida, ¿verdad? A este lugar donde vamos a compartir siempre el mensaje de nuestro Dios, porque es lo que Dios pues nos ha llamado a hacer, y es de compartir el mensaje, ¿verdad? Todo lo que Él pues pone en nuestro corazón, que es su palabra, para aquel que lo necesita. Así que yo te doy la bienvenida a este lugar y estamos llevando pues esa serie llamada Llaves para alcanzar el éxito. Espero pues que ya hayas visto ya alguna reacción, ¿verdad? De lo que tú estés haciendo, si realmente estás poniendo en práctica lo que hemos estado hablando hasta este momento. Ya hemos entregado o ya hemos compartido, más bien dicho, 9 llaves, ¿verdad? De las cuales pues podemos nosotros tomar en cuenta que son consejos, ¿verdad? De parte de Dios, para que podamos nosotros otorgar, ¿verdad? O podamos nosotros ver hecho una realidad lo que es ese propósito que nosotros nos hemos propuesto en nuestra vida. Así es que ahora pues vamos a ir ya con la llave número 10, ¿verdad? Y vamos a hablar en este momento, ¿verdad? De que identifiquemos los recursos que tenemos para bendecir a otras personas. De eso vamos a hablar. Identificar los recursos que tenemos para bendecir a otras personas. Antes vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que tome el control de todo lo que va a acontecer acá. Así que acompáñame a orar. Bendito Señor, te damos gracias por la vida que nos otorgas y porque estamos aquí ya listos, dispuestos a compartir este mensaje, Señor, esta meditación que tú pues has puesto en nuestro corazón, el compartir con los demás, que prepara los corazones de aquellos que están dispuestos a recibir este mensaje, esta palabra, y que pueda germinar esa semilla que estamos ahorita colocando en sus corazones, pueda traer ese fruto, pueda traer ese resultado que nosotros anhelamos o que tú más bien quieres venir y otorgarnos, Señor. En tus manos ponemos todo lo que pueda acontecer en este instante. Sé tú tomando el control, Señor Dios, creador del cielo y la tierra, de todo lo que pueda acontecer. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, decíamos, identifica los recursos que tienes para poder bendecir a los demás. Muchas veces nos encontramos con deseos de ayudar a otro, con deseos de realizar algo en la vida. Y podemos desarrollar muchos planes, muchos propósitos, o sea, podemos hacer un planteamiento, ¿verdad? Y lo podemos escribir. Y podemos tener esos anhelos y esos deseos, pero muchas veces lo que nos frena es los recursos. ¿Qué es lo que hace falta? Nosotros siempre pensamos en lo que nos hace falta. Yo sé que todos somos así. Nos planteamos, nos hacemos ideas, hacemos proyectos y siempre pensamos en lo que nos hace falta, pero nunca pensamos en lo que tenemos. Y qué importante es saber reconocer eso, que hay que pensar en lo que tenemos, porque muchas veces lo que nos hace falta viene cuando nosotros nos enfocamos en lo que tenemos. Y ahora quiero que tú puedas observar eso, tanto en lo material como en lo espiritual, como en lo que tú conoces, como tus habilidades, como en tus dones o talentos que Dios te haya otorgado. ¿Qué es lo que tú posees? ¿Qué es lo que hay en tu equipaje? ¿O qué es lo que tú tienes en tu entorno, ya sea lo que es físico, para poder venir y ayudar a los demás en lo que ellos requieren? Vamos a ver esto acá y dice Juan 10:10. Vamos a empezar leyendo acá Juan 10:10 y dice de la siguiente manera: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esto lo dice Jesús, y Jesús nos está diciendo ahí de que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. O sea, Dios viene y Jesús dijo, bueno, aquella, o sea, el ladrón, ¿verdad? En a matar, hurtar y destruir. Pero yo, dice Jesús, pero yo he venido para que tengan vida. Jesús estaba ahí haciendo identificándose, ¿verdad? Él sabía para qué había venido. Él sabía cuál era su propósito. Él sabía qué es lo que tenía que hacer en este mundo. Y por eso le decía a las personas, así, el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué tienes tú para poder aportar a los demás? ¿Qué es lo que tú conoces de ti? Por eso hablamos al principio, conócete a ti mismo, ¿verdad? Porque así como nosotros nos conocemos, de qué es lo que somos portadores, nosotros podemos venir y ayudar, beneficiar a quien lo necesita. Vamos a ver unos ejemplos más acá. Y es que Jesús en ese momento, recordemos que Jesús tenía una tarea. Y es que él lo que hacía era que enseñaba
predicaba y además dice ahí la palabra de Dios que liberaba a las personas y las sanaba. Ese es lo que era en sí, ¿verdad? El ministerio de Jesús. Que él sanaba, que él liberaba, que él enseñaba y él predicaba en la sinagoga, dice, pero para eso él tenía que tener recursos, ¿verdad? Pero en este momento dice él de que, lo leemos en esta porción bíblica en Mateo 14, 19, Mateo 14, 19, vemos ahí cómo es que él alimenta a una gran multitud, ¿verdad? Él no tenía en ese momento el recurso para poder alimentar a 5,000 personas en ese instante. Pero dice la porción bíblica que había un niño que tenía 2 peces y 5 panes. Y Jesús dijo, bueno, no hay para alimentar a esta gente, ¿verdad? Pero los discípulos, no hay para alimentar a esta gente, mejor despáchalos, le decían a Jesús. Pero Jesús vio en esa persona, en ese niño que llevaba 2 peces y 5 panes, ¿verdad? 2 peces y 5 panes, vio él esa oportunidad. O sea, no vio el problema de que había algo escaso, sino que vio una posibilidad de poder venir y que esas personas que estaban ahí confiando en Dios no se retiraran, que esas personas que estaban ahí se permanecieran ahí escuchándole siempre como él quería, como ellos querían escucharle. Entonces los mandó, dijo, vayan a recostarse y vamos a leer como dice aquí Mateo 14, 19 para que entendamos más lo de lo que estamos hablando. Dice, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús vino y tomó eso que tenía, ese poquito recurso, esos 2 pececitos, esos 5 panes, los vino y los tomó y los multiplicó y vino y repartió a las personas de tal manera que se hizo efectiva esa bendición, se hizo efectiva esa provisión. ¿Por qué? Porque Jesús no se fijó en la gran multitud, ¿verdad? Nosotros, ¿qué hubiésemos hecho? Digamos, cuando hacemos una actividad, tenemos una fiesta y llega mucha persona y dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer para repartirle la comida o en una cena, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer si se ve mucha gente y quizás el recurso alimenticio que tú tienes es escaso? Y tú te puedes preocupar, ¿verdad? A nosotros nos puede acontecer eso, de ver de que quizás tenemos el presupuesto para tantas personas y resulta que al momento que llega el evento hay muchas más personas de las que nosotros pensábamos que iban a existir, que iban a llegar, amén. De esas personas que iban a asistir al lugar. Pero vemos acá que Jesús, él tomó lo que tenía, lo que vio ahí. Él desanimó porque decía, bueno, entonces sí que se vayan, ¿verdad? No, él tomó en cuenta eso que tenía y eso fue lo que lo multiplicó y lo repartió a los demás. Vemos aquí 2 cualidades muy importantes que Jesús tenía en esta acción y es que él dependía de Dios. Él oraba al Señor, él dependía. Dice que cuando puso sus ojos hacia el cielo, o sea, los dirigió hacia el cielo, vio hacia arriba, ¿verdad? Eso significa que Dios estaba ahí, estaba en total dependencia de tu Padre, estaba en total dependencia de lo que Él iba a hacer, estaba contando de que con eso pues se iba a multiplicar lo que necesitaba para alimentar a las personas. Y vimos también el poder sobrenatural de Jesús en esto. Entonces yo te puedo decir en este instante, tal vez tú te encuentras con algo escaso en tu casa, con algo que tú digas, bueno, ¿y cómo vamos a realizar esto si los recursos no alcanzan? Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, cuando tú pones esa fe en Dios, todas las cosas resultan. Todo funciona cuando tú vienes y pones esa fe en Dios. Tú pones esa confianza y dices, bueno, tenemos algo escaso, pero en nombre del Señor, pues Dios va a alcanzar, Dios va a multiplicar, Dios va a hacer algo, un milagro para que todo lo que tú tienes, lo escaso que tengas en casa, algún recurso que tú tengas, pero tú necesitas, ¿verdad?, a salir adelante con alguna situación, Dios va a ayudarte, Dios va a resolverlo cuando tú tomas en cuenta a Dios. Y eso es lo importante, que cuando tú tomas en cuenta de Dios todo funciona, amén. Entonces por eso es necesario, ¿verdad?, tomarlo a Él siempre en cuenta en todo lo que hagamos, en toda decisión y en todos los proyectos y en todo lo que nos planteemos en la vida, es necesario tomarlo en cuenta. Si el mismo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, vino y levantó sus ojos al cielo, como dice, ¿verdad?, para que Dios le otorgara
provisión, multiplicara esos panes y esos peces, pues nosotros también lo podemos hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos en un Dios todopoderoso, creemos en aquel que lo puede hacer. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, pues entonces vamos a ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Vamos a ver ese proceder sobrenatural de Dios en nuestra vida. Vamos a ver cómo Él nos saca adelante de toda dificultad. Vamos a ver cómo es que Dios viene y opera, ¿verdad? Y viene y nos ayuda a avanzar y a obtener los éxitos y a obtener los propósitos que nosotros nos hemos planteado en la vida. Cuando nosotros venimos y tomamos en cuenta a Dios, que es un ser sobrenatural, que para Él no hay nada imposible. Él puede hacer todo aquello que para nosotros es imposible, para Él no lo es. Amén. Otro ejemplo acá es allá en Lucas 5:5. Lucas 5:5 vemos ahí que estaba el apóstol Pedro, ¿verdad? Estaba ahí ya, estaba decepcionado porque estaba pescando y no había pescado nada. Llegó entonces Jesús iba pasando por ahí. Y él estaba decepcionado, y incluso el lugar se llama Genezaret, y ese lugar que se llama Genezaret significa lugar de riquezas, de provisión y de riquezas. Pero el apóstol Pedro, el apóstol Pedro, Simón Pedro, no había tenido esa bendición, o sea, no había él obtenido esa provisión de esa pesca, ¿verdad? No, tenía sus redes solas, dice que estaban lavando las redes porque estaban decepcionados, habían pasado toda la noche intentando, ¿verdad? Y no habían pescado nada. Entonces llegó Jesús, ¿verdad? Y les dio una palabra. Les dijo, bueno, ahora que volvieran a intentarlo, que volvieran a lanzar esa red, ¿verdad? Entonces vemos acá que dice en Lucas 5:5, dice, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Vemos acá que qué importante es tener una palabra. Cuando Dios te otorga una palabra, yo no sé cuántas personas aquí han creído en lo que leen en la Biblia, cuántas personas Dios le ha dado una promesa, Dios le ha dado una palabra. Estamos hablando de nuestro Señor, creador del cielo y la tierra, que dice que Él cumple todo lo que promete, ¿verdad? Los hombres, las personas te pueden fallar, como siempre lo decimos, pueden prometer cosas y al final no las cumplen, pero nuestro creador Jehová, Dios, el todopoderoso, el invencible, el que hizo el cielo y la tierra, Él jamás te va a fallar a ninguna de las promesas que Él te otorga. Él jamás te va a fallar a ninguna de las palabras que vienen de Él para tu vida. Cuando tú lees tu palabra y sientes que tu corazón te vibra y dice, bueno, esta palabra es para mí, entonces tú puedes decir, bueno, Dios no va a fallar en eso. Amén. Entonces dice a Simón Pedro, bueno, toda la noche ha fallado esto, toda la noche no hemos podido obtener el resultado que hemos deseado tener. Pero dice el Señor, dice ahí Simón Pedro, bueno, Señor, pero en tu palabra le dice, yo voy a echar la red. En lo que Jesús le dijo, vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo, tira las redes, le dice el Señor. Y así lo hizo, ¿verdad? Ahí en la porción bíblica de Lucas 5 tú lo puedes leer y te vas a dar cuenta que cuando vino el Simón Pedro y se animó, ¿verdad? Creyó a Jesús, creyó a la palabra que le dio Jesús. Vino y lanzó otra vez esas redes. Dice que venían cargadísimas de peces, que hasta las redes se rompían porque no soportaban el peso, ¿verdad?, que traían los peces. Y tuvieron que traer más barcas porque la barca que tenía Simón Pedro no cabían los peces. Tuvieron que venir y llamar las otras barcas que estaban ahí para poderles otorgar de esos peces que habían ellos obtenido. ¿Te das cuenta cómo Dios puede hacer esa obra que te puede bendecir a ti hasta poder otorgar a los demás? ¿Te puedes imaginar cómo Dios puede bendecirte a ti, Jehová, nuestro creador, Dios del cielo y la tierra? Puede venir a otorgarte después de decir tú no tengo nada, no tengo recursos, no tengo qué hacer, no tengo cómo llevar adelante este proyecto, no tengo cómo avanzar con estos planes de Dios, no tengo cómo hacer. Dios, de repente algo puede acontecer, algo puede suceder, pero que te puede bendecir hasta para poder llamar a otros que te ayuden con esa bendición, hasta poder venir y hacer partícipes a otros de lo que Dios te otorga a ti. ¿Por qué? Porque Dios así es. Dios es así es. Dios es inmenso. Dios te bendice en grande, no te bendice pequeño, te bendice en grande. Pero por eso es que tú tienes que pensar en las cosas hasta imposibles para ti, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios, siempre y cuando sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Siempre hay que hacer esa aclaración.
Porque cuando nosotros nos hacemos esos planes y esas ideas de algo que va contrario a la voluntad de Dios, eso no va a acontecer. Por más que tú te esfuerces, por más que hagas ocupes recursos que quizás tienes para que se cumpla la voluntad tuya, eso no va a pasar. Pero sí va a pasar lo que está dentro de la voluntad de Dios. Y es por eso que debemos de saber muy bien cuál es la voluntad de Dios. En este caso, Simón Pedro estaba bajo la voluntad de Dios porque Jesús ya le había dado una palabra. Y le ha dicho, inténtalo de nuevo. Jesús le dijo a Simón Pedro, inténtalo de nuevo. No fue que él dijo, yo voy a intentar de nuevo porque tengo la gana de hacerlo y yo quiero intentarlo y quiero probar que yo sí puedo, que yo tengo los recursos para poder hacer esto y yo voy a probar que sí puedo. No fue así. Fue Jesús que llegó donde Simón Pedro y le dijo, inténtalo de nuevo. ¿Por qué? Porque tenía una palabra. Y cuando tienes una palabra de Dios, eso se va a cumplir. Y vienes y accionas conforme esa palabra se va a cumplir. Simón Pedro también tuvo fe. En el momento que dijo, mira Señor, sí, toda la noche hemos intentado, pero en tu nombre voy a echar la red. Tuvo fe. Tuvo fe en lo que Dios, en lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Creyó en lo que Jesús le estaba diciendo en ese momento. Y por eso accionó, porque creyó en esa palabra. Y así mismo somos tú y yo. Cuando que tenemos una palabra de Dios y nosotros accionamos en base a esa palabra, vamos a ver los resultados hechos en nuestras vidas. Vamos a ver lo que estamos esperando ver de parte de Dios. Vamos a ver lo que Dios ha prometido. ¿Por qué? Porque Él no falla en ninguna palabra. Y cuando nosotros creemos, pues vamos a ver los resultados. Vamos a obtener en nuestras manos lo que nos ha prometido. Vamos a recibir lo que nos ha prometido. Porque Él no falla. Él hace cualquier cosa por tal de cumplir la promesa que te ha dado. Entonces podemos notar eso acá. Hay que tener fe. Y hay que tener a la palabra que Jesús nos da, hay que tener fe para que se haga realidad. Amén. A ver, y otro punto más acá. Vamos aquí ya para finalizar, allá en Mateo 7, 28, 29, ¿verdad? Vemos que Jesús tiene alguna cualidad también. Y una cualidad que la ejerce, ¿verdad? Así como nosotros podemos tener ciertos dones y características, talentos y cualidades que no son materiales, sino que son algo que no podemos palpar, ¿verdad? Pero que tenemos nosotros en esas, no sé cómo es que se le llama, eso me olvidó ahorita la expresión, pero nosotros tenemos esas características, esas cualidades que pueden servir de bendición a otras personas. Tenemos esos dones que vienen de parte de Dios que nos pueden servir para ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces vemos aquí que Jesús en Mateo capítulo 7, 28, 29 dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Están diciendo, bueno, ¿quién es, verdad? En pocas palabras así decía, bueno, ¿y quién es? ¿Verdad? Porque con toda autoridad viene y habla. ¿Quién es ¿verdad? A esas personas en esa ocasión se preguntaban, bueno, ¿y quién es? ¿Con qué tal autoridad habla y hace lo que hace y dice cómo habla? ¿Con quién le ha dado esa potestad? Decía, ahí hay otra porción bíblica en la cual ellos se expresan de esa manera. Pero ellos dicen que Jesús tenía más autoridad para enseñarles, ¿verdad? Que los escribas, que eran los que eran expertos en la palabra de Dios, que eran los que tenían el conocimiento de todo lo que era la palabra de Dios en ese momento. Pero Jesús llegaba con todo el conocimiento. ¿Te recuerdas qué importante es conocer? Y hablábamos que Jesús se sentaba a escuchar a los expertos. Se sentaba a escuchar a las personas que sabían, a los que tenían experiencia. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros también. Cuando nosotros venimos y escuchamos a esas personas, a las personas que tienen experiencia, nosotros vamos aprendiendo, nosotros vamos adquiriendo ese conocimiento, vamos construyendo nuestro conocimiento y eso en determinado momento nos ayuda. Y vemos aquí que Jesús dice que hablaba con tanta autoridad y se preguntaban hasta que quién es porque todos se admiraban de la enseñanza de él y se admiraban porque en ese momento él estaba otorgando esa enseñanza, él estaba otorgando ese conocimiento a esas personas. Y cuando tú escuchas una persona que conoce, esa persona te orienta, esa persona te ubica. Esa persona rapidito te levanta el ánimo cuando conoce algo. ¿Por qué? Porque tú vienes y escuchas esa palabra y dices, yo necesitaba escuchar esto para orientarme, para animarme, para
para provocar que yo accionara para poder cumplir un propósito, para poder hacer realidad un plan que habías dejado ahí a medias, para poder concluir aquello, ¿verdad? Que tú dejaste a medias, quizás tú una carrera, quizás dejaste un trabajo que no terminaste, pero cuando tú escuchas una palabra y te motiva y te orienta, tú rapidito vienes y tomas acción, ¿verdad? Entonces así era Jesús. Por eso la gente lo seguía y escuchaba sus enseñanzas. Amén. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú posees? ¿Qué es el equipaje que tú andas cargando que puede servir a otros? ¿O qué es lo que hay en tu vivienda, en tu casa, que puedes venir y empezar a trabajar para poner un negocio? ¿Qué es lo que tú tienes ahí que puede servir de bendición a alguien más que lo necesita? Ya sea físico o espiritual, porque podemos ayudar a las personas de diferente manera. Hay personas que solamente necesitan un abrazo, amén. Y hay personas que necesitan solamente ser escuchadas. Y con eso tú ya les levantaste el día, les levantaste el ánimo a esas personas, porque solo necesitan ser escuchadas. Hay personas que solo necesitan que, tal vez necesitan algo que tú tengas en tu casa, que tú no lo necesitas y lo otorgas, ¿verdad? Tal vez necesiten algo que tú puedas ayudarle. Entonces, ahora hagamos eso. Ahora yo te voy a dejar de actividad eso. Mira en tu casa qué tienes para poder ayudar a otro. Mira de qué manera tú puedes beneficiar a otro. Mira qué dejaste tú a medio camino y puedes venir y buscar esa palabra de Dios siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Te recalco esto. Siempre y cuando sea la voluntad de Dios y puedas volver a iniciar o puedes venir a insistir o puedes venir a intentar, ¿verdad? De nuevo poder realizar la acción que Dios te ha destinado, una palabra que Dios te ha otorgado. No palabras de hombre, no intenciones de hombre, sino estamos hablando de palabra de Dios. Amén. Entonces en este momento yo te dejo esta reflexión, hasta que llegamos con esta llave, la que es la número 10. ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú posees para poder servir de ayuda a los demás? ¿Verdad? Entonces ahora, a veces hay personas que solo necesitan que tú estés ahí, que les hagas compañía, que quieren sentir tu presencia, y hay personas que solamente eso es lo que necesitan. Y si tú puedes dar ese tiempo, pues qué bueno, Dios te va a bendecir a ti también cuando tú necesites algo. Hay un dicho que decimos por aquí, y no sé si alguien más así lo ha escuchado, pero dice, hoy por ti, mañana por mí. Andamos en este camino y no sabemos qué puede acontecer en nuestras vidas, y por eso no podemos ser insensibles ante las demás personas. Porque lo que le pueda estar aconteciendo a una persona, quién sabe qué le puede estar aconteciendo a otra persona. Entonces, por eso cuando nosotros podemos ayudar, hay que ofrecer, hay que tender la mano, ayudar en lo que nosotros podamos hacer hacia las personas que lo necesitan. Y así cuando nosotros estemos en necesidad, así nos van a también a responder las personas a quienes les hemos ayudado. Como dice la porción bíblica, todo aquel va a cosechar lo que sembrare. Si usted siembra misericordia, misericordia va a recibir. Si siembra actitudes buenas, pues cuando usted necesite también va a haber gente que lo va a respaldar. Tal vez no la misma gente a la que ayudaron, pero tal vez de otra persona sí. Pero Dios no se olvida. Dios siempre va a otorgar a la persona aquello que ha cosechado, eso es lo que le va a volver. Amén. Entonces tomamos en cuenta eso, ¿verdad? Así es que este es el mensaje de ahora o lo que Dios ha querido otorgarte en este día, esta palabra, y es las llaves para poder alcanzar el éxito, es identificar qué son los recursos que tenemos para poder avanzar o ayudar a alguien más. Bien, vamos a orar en este instante. Antes de todo, quiero pedirte a ti que si no conoces a Jesús, ¿verdad? En este momento, ¿verdad? Si no conoces a Jesús, que ahora puedas darle la oportunidad, ¿verdad? De entrar a tu corazón. Así que en este momento quiero que hagamos esa oración, ¿verdad? Para que puedas reconocer a Jesús y poder tener ese regalo de salvación en tu vida. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje que me has permitido escuchar, esta meditación. En este momento, Señor, reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso y reconozco que yo soy pecador. Reconozco que te he fallado. Y en este momento, mi Señor, me arrepiento y vengo ante ti, Señor, para que seas tú quien me perdones. Y te doy gracias porque has muerto en mi lugar en esa cruz y has perdonado todos mis pecados. Yo te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él, que seas sellado con tu Espíritu Santo, para que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma.
Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien. Quiero felicitarte, ¿verdad? Si tú hiciste esta oración, si tú me acompañaste en esta oración. Y quiero decirte, pues, que tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Y cuando estés allá, ¿verdad? Todos vamos a estar algún día frente a la presencia del Señor y esa es una gran bendición. Allá va a estar tu nombre escrito, un nombre limpio, un nombre donde solo Dios lo conoce y la persona a quien se lo a quien se lo ha otorgado, ¿verdad? Porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Allá solamente va a existir ese momento en el que tú viniste a Él y le entregaste tu vida. Entonces ahora yo te quiero invitar a que crezcas espiritualmente, que busques un lugar donde puedas escuchar del mensaje de Dios, donde puedas que te congregues en una iglesia, ¿verdad? Para poder escuchar esa palabra de Dios, que leas tu Biblia y que ores, que platiques con Dios, porque de esa manera Él es el que te va a dirigir, ¿verdad? En el camino que tú te tienes que llevar. Ahora, ¿qué más? Bueno, vamos entonces, y te espero siempre acá cuando tengamos esta participación, ¿verdad? Aquí por las redes sociales. Si tú quieres seguir escuchando, ¿verdad? Lo que es el mensaje por acá, ahí por las redes sociales también la puedes escuchar. Pero ahora vamos a orar en este momento para despedirnos, ¿verdad? Para que sea Dios pues bendiciéndonos, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor, gracias en este momento. Ya finalizamos con lo que es esta enseñanza de las llaves para poder alcanzar el éxito. En este instante, Señor, yo te pongo a cada persona que me ha escuchado, cada persona que va a escuchar este video. Lo pongo en tus manos, Señor, que seas tú bendiciéndole, Señor, en todo momento, que seas tú abriendo puertas de oportunidades, que tú guíes cada uno de sus pasos, Señor Dios Todopoderoso, y que les traigas esa bendición que ellos necesitan, que podamos identificar en qué podemos ayudar a otras personas, Señor, para poder sentirnos personas satisfechas, personas orgullosas de lo que podemos realizar, de lo que tú has colocado en nuestras vidas, esas bendiciones, esos dones, esos talentos que podamos poner en práctica para ayudar a los demás, para bendecir a las personas que lo necesitan. Guarda a las personas, bendice a cada familia aquí representada en este momento. Yo los pongo en tus manos. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme acompañado en este día, ¿verdad? Nos seguimos viendo el día de mañana a las 7 de la mañana, te espero, así que muchas gracias, ¿verdad? Por haber dedicado este valioso tiempo, ¿verdad? Haberme otorgado estos minutos de tu valioso tiempo. Así que muchos abrazos a donde estés, que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y bueno, sigamos adelante, ¿verdad? Dios está siempre con nosotros. Bendiciones.